Ahora sí. Bueno, ya todos sentados. Antes de empezar, por favor, alguien que no tenga Biblia en la mano. Ya. Por favor, para que pasen Biblia. Alcen de nuevo la mano para que... Ya. Ya. Listo. Bueno, buenas noches nuevamente. Mi nombre es Genaro Samayoa. El día de hoy vamos a empezar un nuevo libro, una nueva serie que se llama Enfocados. Y el libro es Primera de Corintios, o la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. El tema de la enseñanza es bendecidos, y vamos a orar para empezar. Señor Dios mío, te damos las gracias por esta noche, Señor. Gracias por permitir que estemos todos juntos. Amado Padre, quita de nosotros toda distracción, toda carga, toda situación que nos quiera entorpecer este momento, el gozo, Señor, de poder estar sensibles a ti, de poder estar atentos a ti, Señor. Danos mucha sensibilidad en tu palabra, permítenos estar de un corazón dispuesto, Señor, a poder recibirte, a poder escucharte. Y gracias, Dios mío, por permitirnos reunirnos esta noche. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Vamos a hacer una pequeña introducción a la serie. Y lo vamos a trasladar a algo que, bueno, me pasa regularmente en el tema familiar. Tenemos nuestro hijo. Nuestro hijo desearíamos que rinda mejor en los exámenes, o lo vemos que de repente se está distrayendo, se está desenfocando de cuáles son sus obligaciones, cuáles son las tareas que tiene que hacer, y ya vienen un poco de repente las observaciones en el colegio, en su rendimiento académico. Entonces llega el momento en que como padres lo tenemos que sentar en la mesa, y antes o parte de la llamada de atención es decirle: hijo, ¿qué es lo que está pasando? Tú te he comprado una computadora nueva, tienes un escritorio, tienes esta comodidad, gracias a Dios ha habido provisiones para que tú tengas toda la comodidad del internet y todo eso. Entonces estamos comenzando mencionando situaciones que son de bendición realmente, pero que él no los ha sabido aprovechar para esa tarea o para esa misión que él tiene, que es la de estudiar y la de prepararse académicamente, que es la única tarea que tiene en este caso mi hijo. Pero parte de la llamada de atención comienza resaltando eso: te he dado todo esto, pero no ha habido una respuesta positiva de tu parte. Te he visto distraído. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo, hijo? Hijo, presta atención, ¿no? Presta atención, pero así ya, algo enérgico, así como le dije hace un momento: ¡salúdense!, ¿no? Entonces, es acá: presta atención. Y como cristianos también nos podríamos distraer, ¿verdad? Y sí, efectivamente nos distraemos y rápidamente nos desenfocamos. Entonces, ¿cuáles son aquellas cosas que terminan distrayéndonos? Los conflictos, los afanes, los vicios, el entorno, nuestro propio conformismo, incluso eso tiende a distraernos. Entonces, realmente la carta primera de los Corintios trata sobre esta situación, y el primer punto que hoy vamos a conversar sobre son esas bendiciones que Pablo menciona en los versículos del capítulo 1, del 1 al 9. Aquellas bendiciones que el Señor ha estado dando a la iglesia, pero que definitivamente los corintios no lo han aprovechado y han estado distraídos, desenfocados. Pero vamos a ir al mapa. Quiero ver si se puede mostrar el mapa. Listo. Entonces, hay dos islas: Lequeo, que está con triángulo azul, y Cencreas. En ese lugar, o entre esos dos, está la ciudad de Corintio.
¿Qué es Corintio? Es una antigua ciudad griega ubicada a unos 8 kilómetros sudoeste del actual canal que cruza el Istmo de Corinto. Ese Istmo de Corinto mide por lo menos 6.5 kilómetros de tierra. Entre la antigua ciudad de Corinto y la ciudad Puerto del Equeo, en el Golfo de Corinto, solo había una distancia de más o menos 3.2 kilómetros hacia el norte, que es el Triángulo Azul. Y a unos 11 kilómetros hacia el este estaba el puerto de Cencreas, en el Golfo Sarónico. Entonces, los barcos que venían de Occidente, llámese Italia, Roma, España y África del Norte, traían mercancías al Equeo. Los barcos que llegaban del Oriente, Asia Menor, Fenicia, Palestina, Egipto y Cirene, desembarcaban en Cencreas. Entonces, por esos dos ciudades puerto, fue a través de estos dos puertos, Lequeo y Cencreas, que Corinto se llenó de comercio y riquezas. Estaba estratégicamente ubicado. Pero también vamos a ver en el mapa, los barcos evitaban navegar las 200 millas náuticas que había alrededor del cabo que estaba al sur de la península de Peloponeso, por sus impredecibles tormentas, las cuales eran de alto riesgo para las embarcaciones. O sea, no se iban por acá. Por este lado no se iban porque ahí habían tormentas y por eso preferían subir hasta acá y cruzar este espacio que era de tierra. A partir de estos dos puertos, las mercancías se distribuían en pequeñas naves que conectaban la península con Grecia central. A Periandro, que fue el segundo tirano de Corinto entre los años 625 y 583 a.C., se le ocurrió construir un canal para facilitar el transporte de mercancías, la cual empezó edificando un cruce de piedra con el nombre de Diócolos. Dicha idea llevó a que muchos años posteriores se construyese el Canal de Corinto, el cual se inició en 1881 después de Cristo hasta 1893 después de Cristo, en el que se terminó. ¿Pueden mostrar las imágenes? Sí. Entonces, una vez que llegaban a uno de los dos puertos, trasladaban para cruzar esos 6.5 kilómetros de tierra, los trasladaban en un transporte que permitía que los barcos rodaran en pequeñas llantas, ¿no? Sobre rueda. Pero en la actualidad ese istmo se convirtió en un canal, que ahora es así. Entonces se llama el Canal de Corinto. Y es importante que lo conozcamos para que veamos que efectivamente esta ciudad, Corinto, estaba estratégicamente ubicado. Por todo ello, Corinto era el centro del comercio mundial y era una ciudad extremadamente lujosa. Además, era el centro romano en Grecia, superior a Atenas. Como colonia romana, Corinto estaba sujeta al derecho romano. Corinto, además de ser el centro del comercio mundial, era el centro del pensamiento filosófico en esos días. De ahí salió la frase, él habla al estilo corintio, que significa muy estructurado, precioso y pintoresco. Amaban la oratoria, a pesar de que el contenido no era tan importante, pero les gustaba mucho lo que era la oratoria. También Corinto era una de las ciudades más viles y malvadas del mundo, extremadamente inmoral e idólatra. Los griegos acuñaron el término corintisiatei, vivir a lo corintio, para describir la inmoralidad de la ciudad. En Corinto, el antiguo templo dedicado a Afrodita, la diosa del amor, había sido famosa por sus miles de prostitutas. Como tenía dos puertos, es de suponer que alojaba multitud de marineros, comerciantes y soldados. Entonces sí, de alguna otra manera se aprovechaba mucho el tema de la prostitución y demás actividades inmorales. Ahora,
Pablo en su segundo viaje misionero llegó a Corinto y se quedó allí por 1 año y medio. Lo pueden ver en Hechos 18:11. Entonces Pablo fundó la iglesia de Corinto durante los años 50 al 52. Posteriormente Pablo, estando en Éfeso durante 3 años, escribió esta carta primera de Corintios en el año 55, siendo esta fecha la más aproximada. Pueden revisarlo en Hechos 19 y 20. El nombre del libro es la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Ahora, ¿cómo estaba la iglesia de Corinto? Uno, lo positivo es que habían sido instruidos por Pablo. Tenían abundancia de dones espirituales, dicen. Mantenían la buena doctrina sobre la salvación por medio de Cristo. Pero estaban llenos de orgullo y toleraban la inmoralidad sexual. Usaban los dones espirituales incorrectamente y había un creciente malentendido de las doctrinas cristianas básicas. Entonces, el propósito por el cual se escribió esta carta en 1 Corintios trata sobre la santificación. ¿Cómo debemos vivir como cristianos? ¿Estamos teniendo vidas dedicadas al Señor? O algo más gráfico, ¿no? ¿Estamos influenciando al mundo o nos estamos dejando influenciar por el mundo? En los primeros 11 capítulos, Pablo trata con los problemas que tenía la iglesia de Corinto. Todos ellos eran asuntos carnales. Divisiones, inmoralidad sexual, problemas legales entre cristianos, problemas matrimoniales, desórdenes en la cena del Señor, etc. A partir del capítulo 12, Pablo trata de asuntos espirituales, la operación de los dones espirituales, de los dones del Espíritu Santo, porque había un mal uso de los dones espirituales, la supremacía del amor y el poder de la resurrección. Para terminar, entonces Pablo escribió esta carta en un genuino esfuerzo por resolver problemas concretos de la vida diaria. Era un intento por restaurar a la iglesia a su fundamento. ¿Cuál es su fundamento? ¿Cuál es nuestro fundamento? Cristo. Sí, efectivamente, Jesucristo. Ahora, una agenda un poquito más gráfica lo podríamos decir, lo podríamos mencionar. Trata sobre las divisiones entre el capítulo 1 al capítulo 4. La inmoralidad sexual del capítulo 5 al capítulo 7. Lo relacionado a las reuniones del capítulo 11 al capítulo 14. Y sobre la resurrección del cuerpo el capítulo 15 y los saludos finales el capítulo 16. Ahora, el primer capítulo lo vamos a dividir en dos partes, que lo vamos a ver hoy día, las bendiciones a la iglesia de Corinto, que es del versículo 1 al versículo 9, y posteriormente la otra semana el pecado de la iglesia, versículo 10 al 31. Entonces, luego de esa resumida introducción, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1, por favor. Ya, tenía que correr. ¿Listo? ¿Todos están ahí? Comencemos. Entonces, yo, Pablo, elegido por voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Eso dice en el versículo 1. Y vemos claramente esta palabra de elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo. Por la voluntad de Dios, Pablo afirma de manera contundente que es Dios quien le llamó a ser apóstol. Es también Jesús quien lo revistió de la autoridad divina para predicar el evangelio y para dirigirse a todas las iglesias, porque no solamente se está dirigiendo a los corintios, sino esta carta también llega a nosotros y Pablo está con esa misma autoridad para con nosotros, ¿no? Con esa misma autoridad de apóstol de Jesucristo. Entonces, al presentarse como apóstol de Cristo Jesús, está dirigiéndose a los corintios con esa misma autoridad de quien le fue dada o a quien está representando, que es a Jesucristo. Lucas destaca que también Sóstenes, porque ahí escribió esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes, y Sóstenes podemos suponer
Uno que está hablando del director de la sinagoga de Corinto, que fue azotado por los judíos delante de la corte de Galión. No hay forma de probarlo, pero es bueno que, dándose el caso de que fuese él, entonces vemos una vida de conversión. Antes era el jefe o el director de la sinagoga de Corinto, pero hoy es hermano en Cristo de Pablo. Entonces vemos también un antes y un después, una conversión. Ahora, dice, aquí vemos nuestra primera bendición, que es la iglesia de Corinto fue fundada por el mismo apóstol Pablo. Ahora, ¿quién era Pablo? Un discípulo entregado al Señor, un siervo pleno con la misión clara de predicar el reino de Dios y enseñar acerca del Señor Jesucristo. Pablo es autor de gran parte de los libros del Nuevo Testamento y misionero que esparció el evangelio a 3 continentes. No es cualquier persona, pero Pablo siempre fue así, siempre tuvo esa característica de amar a Cristo. No, Pablo fue el principal opositor de la obra de Cristo. Si lo hablamos en un término actual, fue un terrorista religioso. Pablo mismo dice en Hechos 26, del 9 al 11, dice, yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de ahí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Ese es Pablo. Ese es el Pablo antes de conocer a Jesucristo. Es bueno que lo grafiquemos de esta manera, tal cual él mismo se describió. Y en esa necesidad o en esa aventura de perseguir a los cristianos, estando camino a Damasco, se le apareció Jesús y le dijo, su nombre era Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego de eso Saulo quedó ciego. Entonces luego ya en Damasco, un creyente, Ananías, recibió visión del Señor y le dijo que buscara a Pablo y le pusiera las manos. Así Pablo recobró la vista y fue lleno del Espíritu Santo y fue bautizado. Entonces Pablo fue llamado por Jesús en persona para que fuese apóstol a los gentiles. Dice en Hechos 19, 15, 16, el Señor le está dando esta instrucción a Ananías y le dice, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Vemos un Pablo antes de conocer al Señor y un Pablo que ama al Señor, que luego de haber recibido a Jesucristo en su vida hay un cambio resaltante. Y hago mención esto porque efectivamente nosotros como cristianos tenemos que demostrar que si hemos recibido al Señor, que si hemos declarado al Señor que somos cristianos, bueno, tiene que haber un cambio resaltante. No podemos tomar una posición de que si hoy ya recibí al Señor, incluso me bauticé, que es una manera de proclamar al mundo de que he recibido a Cristo, de que he reconocido que soy pecador, al final sigo teniendo mi vida normal y no ha habido un cambio resaltante en nosotros, ¿no? Tanto Pablo nos enseña de que sí, en su vida no ha sido esa situación. Él ha recibido a Cristo. Luego de haber recibido a Cristo, está enfocado en servir al Señor, en el propósito de lo que el Señor había puesto en su corazón. Y aquí viene mi primer punto, que es la verdadera conversión te transforma. La semana pasada hablábamos sobre la visión de Koinonia, pero ahora en Hechos 26, 19, 20, vamos a ver la visión del cielo. Dice en el versículo 19 al 20, por lo tanto, Rey Agripa,
Obedecí esa visión del cielo. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea, y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Entonces, ¿qué es lo que está buscando Pablo? ¿Qué es lo que entendió como su tarea que tenía que hacer? Que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Y que a través de ese arrepentimiento y de esa conversión, demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Es algo que también nosotros lo tenemos que identificar, o lo tenemos que hacer, o lo tenemos que practicar. Nos vamos al versículo 2 de Primera de Corintios 1. Va dirigido a la iglesia de Corinto y nos vamos a quedar justo ahí. Y aquí viene la segunda bendición. Somos parte de la iglesia que es propiedad de Genaro. ¿Sí? ¿No? Ya, de Iván. ¿No? Es propiedad de Dios. Es propiedad de Dios. Entonces, somos parte de la iglesia que es propiedad de Dios. No está diciendo en este pasaje, va dirigida a la iglesia de Corinto. No, sino va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto. Nosotros también como Koinonia somos parte de la iglesia de Dios. No somos representantes exclusivos de Dios en Surco, en Lima o en el Perú. Hay otras iglesias. Y todas esas iglesias conformamos la iglesia de Dios, que es la iglesia universal, de la cual cada persona que aceptó a Jesucristo, que lo recibió como su Señor y Salvador, es hijo de Dios, se hace hijo de Dios y miembro de su iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces vamos a la segunda parte del segundo versículo. A ustedes que han sido llamados por Dios para ser un pueblo santo. Y Pablo continúa. Él lo hizo santo, Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor de nosotros. Entonces, aquí traigo la tercera bendición. La iglesia es santificada por Cristo y en Cristo. ¿Qué cosa es santos? ¿O qué podemos entender sobre santos que ya lo conocemos bastante bien? Significa agios y es igual a apartado, consagrado con un propósito exclusivo para Dios. Por medio de Cristo somos santos, es decir, apartados del mundo y de las cosas del mundo para Cristo. Ahora, no eres santo por las cosas que hagas o dejes de hacer, sino por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, al ser para uso exclusivo de Dios en su servicio y adoración, si sabemos que tenemos que hacer eso, pero nos estamos dedicando a otras cosas muy seculares o a nuestra ganancia o a nuestro placer, entonces no nos estamos comportando como santos. La iglesia de Corinto efectivamente estaba compuesta de santos, así como nosotros, pero no estaban llevando una vida santa. Dice Juan 10 del 27 al 28. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellos me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. Nosotros, el llamado fue para todos, pero no todos hicieron caso. Pero los que hicieron caso finalmente se hicieron hijos de Dios. Y es ahí que nosotros tenemos que estar con un corazón dispuesto y sensible a las cosas del Señor. Dice, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos.
ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces fuimos nosotros limpiados, fuimos hechos santos por medio de Jesucristo y fuimos justificados ante Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene mi segundo punto. En nuestra forma de vivir damos evidencia que somos de Cristo únicamente. ¿Estamos dando esa evidencia? ¿O de repente estamos dando dos, que tenemos dos jefes? ¿No? Vamos al versículo 3. Dice, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. La cuarta bendición es la gracia y la paz son los regalos de Dios a los creyentes. Nosotros entendemos que la gracia es un regalo no merecido y que finalmente ya no somos esclavos del pecado y que a través de nuestro Señor Jesucristo todas nuestras deudas, todas nuestras cargas fueron canceladas y por lo tanto nosotros ya no estamos en esa lucha con el Señor y tenemos paz. Entonces la paz es disfrutar de la paz que ahora tenemos con Dios por medio de Jesucristo. Y esa relación que tenemos con el Señor, ese acceso, esa coinonía, esa comunión, ese compañerismo que tenemos con Dios. Y que la única forma de llegar al Padre es por medio del Hijo. Y el Hijo es Jesucristo. Una persona no puede conocer la paz verdadera hasta no haber experimentado la gracia de Dios. No hay nada más maravilloso que es estar en paz con Dios. Al versículo 4, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Siempre doy gracias, dice Pablo, siempre doy gracias a Dios, a mi Dios por ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Pablo, ¿qué nos está diciendo? Que está orando constantemente por la iglesia de Corinto, que está agradeciendo al Señor por cada persona que está ahí, por cada persona que llega, por lo que el Señor está permitiendo, por lo que el Señor está haciendo en esta iglesia, a pesar de todas esas situaciones o esas desobediencias o esas distracciones que está teniendo esta iglesia. Y está agradeciendo por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces aquí viene la quinta bendición. Pablo oraba y agradecía a Dios por la iglesia de Corinto. Pablo permanentemente estaba orando y reconocía con mucho gozo la obra del Señor. Qué importante este punto es para nosotros, que estemos orando en esa necesidad tanto de agradecer al Señor por la iglesia al que pertenecemos, por la iglesia Coinonía, por nuestros hermanos, por la obra que el Señor está haciendo o por esa expectativa de recibir a más personas nuevas que recién están llegando. Entonces, qué importante es el ejemplo que recibimos de Pablo para con nosotros, de estar atentos con nuestra iglesia, con la iglesia en la que estamos participando, en la que estamos teniendo comunión. Dice 1 Corintios 6:20, porque Dios lo compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Y nosotros como iglesia somos cuerpo de Jesucristo. Y cada uno de nosotros somos igual de importantes para la obra del Señor. Ya no le pertenezco al mundo, sino le pertenezco a Cristo. Versículo 5. Por medio de él, Dios ha enriquecido a la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Acá hago mención nuevamente sobre el ejemplo de que cuando mi hijo no está aprovechando el estudio, no está aprovechando el prepararse académicamente, teniendo
una computadora gamer, teniendo un internet de 300 megabits, o sea, teniendo todas las cosas que posiblemente le vayan a ayudar para ser el más resaltante, el de mayor rendimiento, pero él no está aprovechando todas esas herramientas que se le está dando y que muchas veces nosotros lo resaltamos porque es algo que nosotros no lo hemos tenido en nuestra juventud. Pero, hijo, tienes todas estas cosas y no las estás aprovechando. Y Pablo está mencionando en el versículo 5 que dice, por medio de él Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, en todo, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Y aquí viene la sexta bendición, una iglesia enriquecida en conocimiento, palabra y ciencia. En un mundo tan influyente a nivel moral, político, filosófico, económico y religioso, era importante tener herramientas que le permitieran expandir el evangelio. Pero los corintios no lo estaban aprovechando. Incluso, la iglesia estaba siendo instruida por los mejores maestros de la Biblia. Pablo, Aquila, Priscila, Apolo, incluso Pedro. Entonces, sí tenían para influenciar en el mundo como cristianos, pero en cambio ellos estaban dejando influenciar por el mundo y estaban tomando como características al mundo y no en su amor a Jesucristo, y no en esa visión que el cielo les estaba dando de ir y buscar que las personas se arrepintieran de sus pecados y recibieran a Jesucristo como su Señor y Salvador. No estaban obedeciendo. Dice Mateo 6:24, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Quitemos dinero. Puede ser salud, puede ser problemas matrimonio, problemas en el trabajo, N cosas que van a querer distraernos. Y al final nosotros ahí ponemos nuestra fuerza, nuestra capacidad y lo que nosotros podemos lograr. Y le quitamos protagonismo al Señor. Y dejamos realmente de obedecer en las cosas que el Señor está poniendo en nosotros a hacer, ¿no? Entonces estamos comenzando a tener dos amos, cuando en realidad el Señor nos ha demostrado en todo este tiempo de que tiene todas las cosas en control, de cuánto nos ama, de cuánto provee, de por qué permite, y si permite es porque tiene un propósito, y si no permite es porque también tiene un propósito para nosotros. ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? Versículo 6, eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Evidencias. La séptima bendición es: Cristo ha sido confirmado y evidenciado en esta iglesia, en la iglesia de Corinto. Pero también dice, ¿cómo es que Cristo fue confirmado en la iglesia? Dice Hebreos 2:4, y ahí lo grafica bastante bien, o lo define bastante bien. Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces había evidencia de que efectivamente Dios estaba permitiendo, se había manifestado a esta iglesia, estaba proveyendo, la estaba enriqueciendo, pero la iglesia no estaba obedeciendo a lo que les había mandado hacer. Y más bien estaban dando un mal testimonio para el resto de personas. Y viviendo en una ciudad con distintas culturas, distintas religiones, distintos niveles de pensamientos filosóficos, etc., ¿no? Entonces, había mucha evidencia de Cristo, pero muy poca evidencia de hacer su voluntad. Versículo 7. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan, mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene la octava bendición, una iglesia llena
de los dones del Espíritu Santo. Pablo menciona que ellos tienen toda clase de dones. El problema de la iglesia de Corinto no era que le faltaba dones, era que los estaban usando mal, no sabían usarlo, usaban los dones de manera desordenada. Posteriormente, Pablo va a dedicar 3 capítulos que son capítulo 12, capítulo 13 y el 14 para hablar de los dones del Espíritu Santo. Versículo 8. Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Nuestra novena bendición es: Cristo es nuestra esperanza viva. Pablo habla del futuro y Cristo en el futuro. Sin culpa, así como Jesús, me presentaré al Padre. Cuando Dios me llame al frente, no tendré cargo alguno, porque hemos sido limpiados de todo pecado. Dice Gálatas 2:20, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros vivimos confiando en que vamos a estar ante su presencia del Señor, en que no vamos a ser condenados por nuestros pecados, que la paga del pecado, que es la muerte, nosotros hemos sido perdonados de esa condena por medio de Jesucristo, porque finalmente Él pagó por nuestros pecados. Entonces nosotros descansamos y nos confiamos en que vamos a estar ante la presencia de nuestro Señor y que Él está preparando morada para nosotros. 9º versículo. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice, y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y esta es la 10ª bendición, que es la fidelidad de Dios para con su iglesia. Llamados a la comunión, a que tengamos comunión con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa coinonía? Y es algo que nosotros debemos tenerlo bastante claro, porque el nombre de nuestra iglesia es coinonía, que se llama comunión, compañerismo, común, compartir todas las cosas. Entonces estamos llamados a compartir en todas las cosas en Jesucristo y pasar tiempo con nuestro Señor, ser sensibles a su palabra, realmente diferenciarnos en que si estamos teniendo una vida que refleje a Jesucristo o una vida que refleje al mundo, en ver si la diferencia de lo que mostraba Pablo cuando no conocía a Jesucristo y Pablo cuando sí conoció a Jesucristo y estuvo comprometido con la obra del Señor. ¿Cuál es ese reflejo que nosotros estamos dando? ¿Dónde estamos poniendo nuestra confianza? ¿En un Señor fiel que nos ha demostrado su amor, su paciencia, su misericordia, o en nuestras fuerzas que finalmente nos han demostrado que terminamos frustrados en ese esfuerzo de querer hacer las cosas correctamente, pero que terminamos haciendo todo lo contrario? Dice Mateo 25 del 34 al 36. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Hemos estado sensibles para ver que alguien ha estado con hambre, no necesariamente con hambre de comida. Hemos estado sensibles o hemos estado atentos o hemos estado enfocados para ver si alguien ha estado con hambre de la palabra, con hambre de poder compartirle el evangelio. Si alguien tuvo sed del Señor, le compartí el evangelio a esa persona. Si fui o invité a un extranjero o a alguien, a una persona a mi casa para pasar un tiempo y hablarle del Señor,
estuve atento, estuve enfocado en eso, o vi a una persona que estaba desnudo y avergonzado de todas sus cargas, de todas sus luchas, y yo estuve atento a poder darle abrigo en la palabra, a poderle darle consuelo a través del Evangelio. Estuve atento en eso. O algún enfermo que de repente ya ha estado en los últimos minutos de su vida y estuve atento para compartirle la palabra. Entonces, en todas esas cosas yo tengo comunión con el Señor y debo estar en constante comunión con el Señor para que realmente esté enfocado en las cosas del Señor, porque de lo contrario voy a estar como esta iglesia de Corinto, que tengo todo, que he estudiado, que he hecho mi discipulado, que ya me sé muchos versículos o me sé muchos capítulos de la Biblia, pero que finalmente no me atrevo a salir y compartir con otra persona, o a estar atento, que de repente ya no voy a ver a esta persona nunca más y le comparto el Evangelio y de repente son sus últimas horas de vida. O alguien que está en prisión, y no necesariamente en una cárcel, sino en prisión de una adicción, en una prisión de unos problemas que no puede salir. Y finalmente también para nosotros es una oportunidad para hablarles del Señor. Entonces, esa es la comunión o la coinonía que nosotros tenemos que compartir con nuestro Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis 3:20: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Si el Señor está tocando tu corazón, si el Señor a través de los problemas está permitiendo que tú te enfoques en el Señor, que tú mires al Señor y que reconozcas tu condición de pecador, que reconozcas tu condición de pecado en el que te encuentras, y quieres aceptar a Jesucristo en tu vida el día de hoy, yo te invito a que ores conmigo. Nos ponemos de pie. Si hoy estás tomando la decisión, hoy que estás aquí o que de repente nos estás viendo a través de las redes y quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, reconociendo que estás arrepentido de tus pecados, que los pecados te llevan a muerte, que los pecados te condenan a muerte porque la paga del pecado es la muerte, ora conmigo. Señor Dios mío, te agradezco, Señor, por esta noche, Señor. Gracias, Dios mío, por permitirme escuchar tu palabra. Gracias, Dios mío, por poner en mi corazón la necesidad, Señor, de decir el día de hoy: te acepto, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Y reconozco que soy pecador, reconozco que estoy condenado a la muerte por causa de mis pecados, Señor. Pero también reconozco a ti como mi Señor y Salvador, que siendo Dios se hizo hombre y vino a este mundo a pagar mis pecados en la cruz, a morir en la cruz, a ser sacrificado y a resucitar de entre los muertos como vencedor. Y Señor, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador, y quiero que camines siempre conmigo, Señor. Gracias, amado Padre. Gracias, bendito Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.